Buenas noches, profesor. Quien le habla es Lisette Karen Alegre Yactas y el día de hoy estaré realizando lo que es la resolución del primer examen parcial del curso de redes y comunicaciones. Cuando nos referimos a tipos de redes según su infraestructura, nos referimos al alcance que la red va a tener a nivel geográfico. Para ello vamos a delimitarlo del más pequeño al más amplio, de acuerdo a lo que indica leer primero. Tenemos la red PAN, WPAN, LAN, WLAN, la CAN, la MAN, la WAN y la SAN. Cuando nos referimos a una red LAN, nos referimos a una red que va a abarcar un área limitada, que va a estar dentro de 10 a 1000 metros. Podríamos decir que podrían ser redes que se van a encontrar en una casa, en un pequeño comercio, en un edificio, pero teniendo en consideración que el máximo que va a alcanzar es de 1000 metros, ¿no? Ahora, esta red, la velocidad a la que va a operar va a estar entre moderada y alta, y esto se da porque, ya que el espacio es más reducido, hay una mejor velocidad al transportar la información de los datos. Podemos observar ahora una un gráfico de una pequeña red LAN, en este caso es de una pequeña empresa dividida en áreas, ¿no? Dirección general, taller de servicio, almacén, ventas, cajas, atención al cliente. Como podemos observar, esta red es, es muy reducida. En este caso hay un router, hay 4 switch. Los dispositivos también son reducidos, ya que al ser un área muy pequeña, pues normalmente no vamos a encontrar gran cantidad de dispositivos en ella. Ahora, una red WLAN es la misma red LAN, pero agregándole el término inalámbrico. ¿Y esto a qué se debe? Ya que en este tipo de redes vamos a hacer una omisión de los cables y estas se van a reemplazar a través de lo que son la tecnología de radiofrecuencia, la misma que va a permitir la conexión entre los dispositivos para poder transportar lo que es la información, los datos. Ahora tenemos aquí un pequeño ejemplo de una red WLAN desarrollada en Cisco. Y como podemos ver, el tipo de cableado obviamente no es el mismo cable que se utiliza para la red LAN, porque como bien lo indicamos, aquí se omite el tema del cableado. Entonces, esas líneas que vamos a ver son básicamente la radiofrecuencia que va a haber entre un dispositivo a otro. Cuando hablamos de una red MAM, ya hablamos de una red un poco más amplia que va a alcanzar un máximo de 100 kilómetros y que normalmente la vamos a encontrar pues dentro de lo que son ciudades o regiones específicas. Ahora, hay algunos casos en que esta red MAN va a permitir la interconexión entre pequeñas redes LAN. Por ejemplo, en el siguiente diagrama. Por un lado, podríamos tener una red LAN o podríamos indicar que la red que está conectada al router cero podría ser quizás una red de un pequeño negocio. Ahora, supongamos que ese negocio tenga una sucursal en otro distrito o en otra región. Entonces, bueno, teniendo una oficina en otro distrito, entonces tienen una segunda red que es la que vamos a ver que está conectada al router uno. Entonces, la interconexión que va a haber entre esas dos redes ya va a considerarse que esta es una red MAN, ya no una LAN como tal. ¿Por qué? Porque estamos conectando ya dos redes LAN y por el mismo tema del distanciamiento que existe entre un área y otra, ya es un área mucho más amplia que una red LAN, como lo hemos ido viendo anteriormente. Continuamos ahora con la red WAN. La red WAN va a considerar ya zonas geográficas mucho más extensas que la red MAN. Estamos hablando que va a alcanzar distancias de hasta 100 kilómetros entre los dispositivos, entre la conexión que va a haber entre los dispositivos, ¿no? Normalmente, muchas de estas redes WAN son construidas por empresas privadas o proveedores de Internet, porque si nos podemos dar cuenta, estas empresas que proveen del servicio no solo quizás abarcan dentro de una región, dentro de un país, podrían abarcar zonas mucho más amplias. Es por ello que ya eh,
Ya en este caso nos vamos a referir a redes WAN. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que tenemos, en este caso ya está dividida en distintas redes. Una, por ejemplo, es la oficina de casa, la otra es la central y la otra es otro tipo de oficina. Entonces, si es que pudiésemos indicar que estas de aquí ya están distribuidas en lugares mucho más amplios, su distanciamiento entre una y otra es mucho más amplio, entonces ya estamos hablando de una red WAN. Ahora, como lo estábamos precisando, una red WAN, aunque a simple vista podría confundirse con una red MAN, siempre hay que tener consideración en el distanciamiento, en el nivel de distanciamiento, ya que en la red MAN nos, nos pudimos dar cuenta que solo va a abarcar hasta el máximo de 100 kilómetros. Y en la red WAN ya estamos hablando que va a alcanzar mucho más de 100 kilómetros o a veces quizás hasta extenderse a nivel global. Por último, pasamos a una red SAN. Una red SAN es una red diseñada exclusivamente para conectar servidores con dispositivos de almacenamiento, como lo son discos duros y matrices de disco. Esto va a permitir un acceso mucho más rápido y eficiente a los datos, ya que está separada de la red de datos normal. Este tipo de redes utilizan una tecnología de alta velocidad como lo que es Fiber Channel para asegurar que el funcionamiento sea fluido y especialmente en tareas como copia de seguridad y recuperación de archivos. Además, las SAN son escalables, lo que va a facilitar agregar más capacidad de almacenamiento según sea necesario. Ahora aquí tenemos lo que es un pequeño diagrama de cómo es que está diseñada una red SAN dentro de una empresa, ¿no? Como podemos ver, tenemos lo que son los servidores, tenemos lo que es disco duro perdón, lo que son medios de almacenamiento y por otro lado ya tenemos lo que son los dispositivos finales que lo usan ya los clientes como tal, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a una red SAN, básicamente nos estamos refiriendo a solo la sección donde está la conexión entre los servidores y los dispositivos de almacenamiento. Cuando hablamos de un centro de datos, hablamos de la instalación dentro de una organización que ha sido diseñada exclusivamente para albergar lo que es la infraestructura TI dentro de una organización, tales como lo van a hacer servidores, los sistemas de almacenamiento, los racks, los equipos de ventilación y entre otros. Ahora, estos centros de datos deben cumplir con estándares internacionales en primer lugar, para poder lograr lo que es una certificación. Pero, y en segundo lugar, y mucho más importante desde mi punto de vista, es porque esto va a garantizar que los datos que se encuentren dentro de este ambiente sean controlados y que cuenten con suficiente, por ejemplo, fuentes de energía, ventilación adecuada, sistema de refrigeración y entre otros. Ahora, cuando hablamos de la certificación TIER, esta tiene niveles. Y en el caso del nivel 3, su nivel de disponibilidad es del 99,982%. ¿Qué quiere decir? Que al año solo puede haber una interrupción del 1,6 de horas dentro del centro de datos. Cuando nos referimos a cableado estructurado, nos referimos a un sistema de cables y hardware que va a proporcionar una infraestructura de telecomunicaciones bien organizada. Esto no solo va a simplificar la transmisión de datos dentro de una organización, sino que también va a asegurar que todos los dispositivos que se encuentran dentro de la red puedan comunicarse de una manera eficiente y confiable. Además, debido a su diseño flexible, es una gran ventaja para la organización, ya que va a facilitar su gestión y la expansión de la red cuando ésta se requiera. Ahora voy a pasar a explicar cuándo se utiliza lo que es un cable crossover o cable cruzado y cuándo se utiliza lo que es un cable straight through o un cable directo. Ahora, un cable directo se va a utilizar básicamente cuando se van a conectar dispositivos de diferentes tipos. En este caso, supongamos una computadora con un router, una computadora con un switch, un router con un switch. O sea, siempre teniendo en consideración que los dispositivos deben ser diferentes. Esto va a permitir que la señal de transmisión
de un dispositivo se conecta a la recepción del otro. En cambio, el cable cruzado se va a emplear cuando los dos dispositivos son del mismo tipo. Ejemplo, dos computadoras, dos routers, dos switches y así, ¿no? Sucesivamente. Ahora tenemos lo que es un pequeño diagrama. Por ejemplo, en la parte de lo que dice cable directo, tenemos lo que es un switch con un router, un switch y una computadora, un switch y un servidor, un switch y un punto de acceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? De que el cable directo conecta dos dispositivos diferentes. En cambio, un cable cruzado, como tenemos en la otra imagen, conecta dispositivos del mismo tipo. Por ejemplo, dos switch, dos router, dos PC. Ahora pasamos a la definición de un patch cord. Un patch cord básicamente es un cable que se va a utilizar para conectar diferentes dispositivos dentro de una red, permitiéndoles la transmisión de datos entre ellos. Va a ser empleado quizás con dispositivos finales, como también puede ser empleado para conectar dispositivos intermedios entre sí, ¿no? Y su longitud va a depender mucho de esto, de a qué dispositivo va a conectarse, pudiendo llegar de lo que es entre centímetros hasta un máximo de 100 metros. Un patch panel es un dispositivo físico que va a actuar como punto central de interconexión entre el rack de comunicaciones y los diversos puntos de red o dispositivos dentro de un edificio o una oficina. Los cables de red de estos dispositivos van a llegar y van a ser conectados al patch panel, y del patch panel se van a conectar a los dispositivos de red como lo son, por ejemplo, los switches a través de unos pequeños cables llamados patch cords, que son los que ya vimos anteriormente, ¿no? Cada puerto del patch panel va a venir enumerado. De esta manera va a ser más fácil poder identificar y gestionar de manera correcta los cables. Un router es un dispositivo que va a dirigir los datos de una red, organizando de manera mucho más eficiente lo que es el tránsito y envío de paquetes de información que van a contener los datos como lo son archivos y comunicaciones. Estos paquetitos van a incluir lo que son las direcciones IP de destino, las direcciones de donde se está remitiendo la información. El router va a leer esta información, va a priorizar los datos y va a elegir una mejor ruta dentro de la red para poder transmitirlo hacia su punto de llegada. Además, muchos de los routers actualmente ofrecen lo que son seguridad, como por ejemplo lo que son los firewalls y los filtros de contenido. Y también van a tener funciones adicionales como lo que es permitir la conexión de discos duros para compartir archivos o impresoras de red. Una red inalámbrica va a ser una red que va a permitir la conexión entre diversos dispositivos, pero sin la necesidad de un cableado físico, ¿no? Esto se va a lograr ya que se va a hacer uso de lo que son puntos de acceso, que van a ser quienes emiten las señales Wi-Fi en este caso, para que los otros dispositivos puedan recepcionarlo. Y de este modo, los datos se van a transmitir a través de lo que son ondas de radiofrecuencia. Y esto va a permitir, al igual que una red con cableado, pues la comunicación y la transportación de datos dentro de los dispositivos. Ahora, esta red inalámbrica va a trabajar con diversos adaptadores. Por ejemplo, tenemos lo que es un adaptador USB inalámbrico, como lo estamos viendo en una imagen, en la imagen. Es un dispositivo muy pequeño con un puerto USB que va a ir conectado a la computadora o a la laptop y va a habilitar la conectividad Wi-Fi. Otro adaptador que tenemos es el PCI o PCIe inalámbrico, ¿no? Que básicamente está compuesto por una tarjeta que se va a colocar dentro de la computadora de escritorio, y por fuera se le va a conectar como una especie de antenita que es la que va a permitir la funcionalidad de Wi-Fi para las computadoras de escritorio, básicamente. Otro adaptador es una tarjeta de red inalámbrica integrada. Estas tarjetitas van a ir
conectadas dentro de los dispositivos como lo son laptops y smartphones, ya que tienen la tarjeta de red de Wi-Fi integrada, lo que va a permitir al dispositivo poder conectarse sin la necesidad de adaptadores adicionales, como en el caso, por ejemplo, del adaptador PCI, que necesitamos sí lo que es una antenita para poder conectarlo de manera externa en el dispositivo. Ahora pasamos a mostrar lo que es un gráfico de una red inalámbrica diseñada en Cisco Packet Tracer. Como podemos ver, tenemos el router que tiene esta característica de ser inalámbrico, lo que va a permitir eh, distribuir lo que son las señales para que los otros dispositivos se puedan conectar a la red, ¿no? En este caso tenemos una PC, una laptop, una tablet, un smartphone, que son más que nada los que tienen esta característica adicional de poder conectarse de manera inalámbrica a la red. Ahora, dentro de Cisco Packet Tracer, para poder configurar lo que son estos dispositivos y que pasen de una configuración de cable a una configuración inalámbrica, tenemos que hacer lo que es cambiar uno de los puertos, como vemos en la siguiente imagen, que es, por ejemplo, en este caso, lo que es este portito que parece que tiene una antena, que es básicamente lo que va a permitir que el dispositivo pueda conectarse ya de manera inalámbrica. En el caso de la PC también es igual, hay que quitar esa opción por ejemplo, de que tenga para conectar lo que es de manera cableada y cambiarlo por este otro que va a permitir la conexión de manera inalámbrica. Respecto a la clasificación de tasa de datos y frecuencia de la banda, eh, Cisco se va a guiar de acuerdo a los estándares Wi-Fi, que son los estándares IEEE 802.11. Y dentro de ellos vamos a tener lo que son los estándares más comunes, como por ejemplo el 802.11b, que se refiere a una frecuencia de banda de 2.4 Hz y una tasa de datos de hasta 11 megabytes por segundo. Tenemos también la otra que es 802.11a, que tiene una frecuencia de banda de 5 Hz y una tasa de datos de hasta 54 megabits por segundo. La 802.11g, con una frecuencia de datos de 2.4 Hz y una tasa de datos de hasta 54 megabytes por segundo. Y así tenemos la 802.11, la 802.11ac y la 802.11ax, que es la más compleja porque tiene una frecuencia de banda tanto del 2.4 Hz como del 5 Hz y una tasa de datos de hasta 9.6 gigabytes por segundo. Y va a utilizar tecnología más avanzada como lo que es la UFDMA y la MUMIMO. Ahora pasamos al caso de estudio, licitación pública TECMEC Ingenieros SRL, para lo cual primeramente se nos solicitó lo que es una recomendación de equipos de red a, a utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es un rack, que va a ser lo que va a centralizar todos los componentes de la red dentro de un solo lugar. Vamos a necesitar un patch panel para poder organizar de una manera mucho más limpia, flexible y manejable el cableado de la red. Vamos a utilizar un router, en este caso se sugiere un Cisco 4321, que son modelos vigentes hasta la fecha y que tienen disponibilidad para interfaces Gigabit Ethernet de cobre y de fibra, y es de capa 3. En el caso de los switches que se van a utilizar, sugerimos lo que es el Cisco 2960, que es de capa 2 y viene lo que son 24 puertos de Fast Ethernet para cada departamento. También vamos a sugerir lo que es un Access Point, que va a servir básicamente para poder conectar los dispositivos de manera inalámbrica. Eh, en este caso, más que nada en lo que es el área de gerencia general. En el caso de las recomendaciones de cable, por el momento se está considerando lo que es el cable de red UTP de una categoría 6A, que esta va a ser el cable que se va a utilizar para conectar
los dispositivos de cada red al switch y posteriormente perdón, eh, de los dispositivos de cada área al patch panel y del patch panel se va a dividir a los distintos switches de cada área. Respecto a las construcciones necesarias, se sugiere que haya una sala de servidores, lo que va a asegurar que haya un espacio dedicado al control de temperatura para los servidores y que cumplan todos los requerimientos necesarios, ¿no? Y obviamente lo que es para la instalación del cableado estructurado, pues se tendrían que distribuir lo que son ductos, canalizaciones, donde va a poder pasar lo que son básicamente los cableados, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Y para poder también colocar los que son los puntos de acceso o lo que son los pequeños como puertos que van a ir en cada pared de las diversas áreas, que es de donde va a salir el cableado para los dispositivos. La ubicación de los equipos de red, eh, se está planteando lo que es el siguiente gráfico, ¿no? Donde podemos ver cómo está distribuido cada dispositivo dependiendo al área que corre. Posteriormente a ello tenemos lo que es el diseño lógico de la red, donde tenemos lo que es cada área distribuida representativamente en un cuadrito de colores dependiendo del área. Tenemos lo que es asignada lo que es una subred para cada área y después tenemos a los dispositivos también indicando lo que es la dirección IP de cada uno de ellos. En diseño físico tenemos el siguiente gráfico que ya donde vemos la forma del cableado ya está pues organizado de una mejor manera a comparación de cómo se puede visualizar quizás en el diseño lógico, ¿no? Donde ya podemos ver como estos pequeños portitos que indicábamos que van a ir en una pared dentro de un área y que es de donde van a salir los cableados para los diversos dispositivos del área. Posteriormente a ello, tenemos lo que es el rack, cómo se ha organizado el rack. Tenemos lo que en primer lugar, lo que es la distribución de energía. Luego tenemos el patch panel, que es, como indicábamos, a donde va a ir conectados todos los dispositivos y posteriormente del patch panel se va a distribuir a cada router dependiendo al área al que pertenece el dispositivo. También tenemos el router que va conectado a los switch y posteriormente tenemos lo que son los dos servidores del área de sistemas, así como el access point que va a servir para poder conectar de manera inalámbrica los dispositivos del área de gerencia general. Tenemos el esquema de direccionamiento IP para los dispositivos de la red, primeramente indicando lo que es la subred y posteriormente ya de manera más detallada por cada equipo, el IP que se le ha ido asignando a cada uno de ellos. Posteriormente tenemos lo que es la proyección de costos de implementación de la red, considerando lo que son los costos de compra de equipos, los costos de los cables, de la instalación, el entrenamiento y soporte, el servicio externo de asesoramiento y por último tenemos lo que es el total de coste de inversión. Finalmente tenemos lo que es la línea de tiempo de implementación de la red, pudiendo indicar que de tener todo lo necesario, pues esta implementación básicamente podría durar hasta 7 semanas. Y eso sería todo.